curso, en la segunda parte del curso. Bueno, fíjense, vamos a empezar aquí. Una ecuación diferencial parcial es una relación funcional que relaciona las variables independientes X y T. Aquí vamos a trabajar con dos variables independientes. X, que corresponde a una derivada espacial, y T temporal. La derivada espacial que vamos a trabajar es en una dimensión. Vamos a trabajar, digamos, problemas unidimensionales. Esto también se puede trabajar dimensionales, n-dimensionales. Pero para los efectos de este curso vamos a trabajar solamente en problemas de ecuaciones de derivadas parciales en una dimensión espacial. Bueno, la variable dependiente U y las derivadas parciales de U. Entonces, esa relación funcional que está allí, fíjense, estoy escribiéndola como ecuaciones de primer orden, porque la derivada de U que estoy tomando es con respecto a X, con respecto a T, ¿no? Esta primera ecuación que estoy tomando, que llamo la 1, esa relación funcional es una ecuación diferencial en derivadas parciales, donde la variable dependiente es U, las independientes son X y T, y es de primer orden, porque es el orden el mayor orden que aparece allí en la relación funcional. Bien, el orden de una ecuación diferencial parcial la determina la derivada mayor que aparece en la ecuación diferencial. Por ejemplo, la ecuación general diferencial más general de segundo orden es la que aparece allí con la etiqueta 2. Una solución de una ecuación en derivadas parciales es una función U que depende de X, T, punto suspensivo, que satisface idénticamente a la ecuación, al menos en alguna región de las variables X y T. Bueno, ahí está en letra, en rojo, una nota que escribí yo a mano. Eso es para mí, eso es para los puntos míos. Mientras que la solución general para una ecuación diferencial ordinaria comprende constantes arbitrarias, la solución general de una ecuación diferencial parcial comprende funciones arbitrarias. Funciones arbitrarias. Al igual que en el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias, el concepto de linealidad será muy importante. Un operador L es lineal si satisface esa condición 3 que está allí, pues. Que el operador, al aplicárselo a esa combinación lineal de C1 o 1 más C2 U2, resulta C1 L de 1 más C2 L de 1. Para dos funciones cualesquiera, U1 y U2, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. Por ejemplo, si el operador L es el derivada parcial de primer orden con respecto a T, o si el operador L es la derivada de segundo orden con respecto a X cuadrado, entonces tengo esas relaciones que están allí, ¿no? Son operadores lineales. Bien, una ecuación lineal para la incógnita U es de la forma S, donde L es un operador lineal y F es una función conocida. Ejemplo de ecuaciones diferenciales lineales. Aquí tienen todas estas. Esta es una ecuación de segundo orden. Esta es una ecuación, digamos, fíjense, aquí hay el segundo orden porque es la derivada de mayor orden con respecto a X cuadrado. Acá hay un término fuerza, digamos. Fíjense los distintos tipos de ecuaciones que hay, ¿no? Esas son lineales, estas son no lineales. Aparece este término U a la 4. Este no lineal por este término que está acá. Este término U parcial de U con respecto a X. Este es un término convectivo. Los términos U a la 4 y estos que están aquí son no lineales. No cumplen 3. Si F0 en 4, entonces L de U es 0. Se llama una ecuación lineal homogénea. ¿Qué es esta? Esta es la ecuación del calor, como veremos, o la ecuación de difusión en general. Esta. Una consecuencia de la propiedad de linealidad dada por 3 es que L de 0 es 0, tomándose 1 igual a C2 igual a 0. Por lo tanto, L1 igual a 0 es siempre una solución de una ecuación lineal homogénea. Bien, ahora viene un principio muy importante, que es el principio de superposición. Esto es un principio de superposición que funciona para ecuaciones lineales. El principio de superposición dice
Si 1 y U2 satisfacen una ecuación de derivadas parciales lineales homogéneas, entonces cualquier combinación lineal de ellas también satisface la misma ecuación diferencial parcial. Este principio vale para toda ecuación lineal homogénea. Este principio se puede extender de la siguiente manera. Si 1, U2, punto suspensivo, U3, UM son soluciones de un problema lineal homogéneo, entonces cualquier combinación lineal de ellas, esta que está aquí, son constantes arbitrarias, es decir, también es una solución. Ecuación lineal de primer orden, la ecuación más simple posible es esta, donde U y U de t es una solución general, U igual a f de t, donde f es cualquier función de una variable. Por ejemplo, U de xt es t cuadrado menos t, y U de xt es e a la t coseno de t. Son las soluciones, puesto que la solución no depende de x, ellas son constantes en la recta t igual constante en el plano xt. Ahora vamos a resolver esta ecuación. A U de x más B U de t, donde A y B son constantes nulas. Bueno, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Estas son ecuaciones diferenciales de primer orden. El método geométrico es la cantidad A de UX más B U de t es la derivada direccional de U en la dirección del vector AB, que es AI más BJ. Ella debe siempre ser 0. Esto significa que U de xt debe ser constante en la dirección de B. El vector B menos A es ortogonal a B. Las rectas paralelas a B, ver figura 1, tienen esta ecuación. ¿Aló? Mira, te paso a ver a Teresa porque estoy dando una clase ahorita. Bueno, yo te veo más tarde, ok. Chao, pues. La recta, perdone la interferencia. Las rectas paralelas a B, ver figura 1, tienen la ecuación Bx menos AT igual a constante. Ellas son tomadas las rectas características. Aquí se come un poquito en la fotografía que saqué. La solución es constante sobre cada recta. Por lo tanto, U de xt depende de B menos AT solamente si la solución es de esta forma, donde f es cualquier función de una variable. Bien, aquí estas son unas deducciones que hice yo. Si uno da la ecuación de esta recta, entonces explicaremos de manera más explícita esta conclusión. Entonces, esta me da B menos A y de t para que vean cómo me va a dar, esta es una cuenta que hago yo aparte de acá, pues, en mis apuntes. Explicaremos de manera más explícita esta conclusión. Sobre la recta B menos Bx menos AT, la solución U tiene un valor constante. Tomamos a este valor como f de c. Entonces, U de xt es f de c, pero c es igual a Bx menos AT. En vista que c es arbitraria, tenemos la fórmula 2 para todos los valores x y t. En el espacio xt, U, la solución define una superficie concebida o producida de las rectas horizontales paralelas. Bien, ahora viene el método de las coordenadas. Haciendo un cambio de coordenadas, fíjese, yo hago un cambio de coordenadas, hago este cambio de coordenadas que a veces cuando trabajo con T, prima, prima, reemplazamos todas las derivadas de x y t por las derivadas de x' y t', mediante la regla de la cadena, se obtiene que la parcial de u con respecto a x es a la parcial de u con respecto a x', más b la parcial de u con respecto a t'. Y la u de t es b, la parcial de u con respecto a x', menos a por la parcial de u con respecto a t'. De aquí que a u de x más b u de t es esto que está acá, que es igual a cuadrado. Aquí ustedes hacen las cuentas.
me queda cuadrado, estos se van, me queda cuadrado un b cuadrado u de x prima. Pero a cuadrado un b cuadrado es siempre es diferente de cero, si ahí no son nulas a la vez. Entonces la ecuación toma la forma u' de x igual a 0. Por lo tanto, la solución, si u de x' es igual a 0, quiere decir que u va a ser es una función que no depende de x, porque la derivada que no depende de x', sino depende de t'. Entonces u es igual a f de t', donde t' es bx menos at, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, aquí tienen t', es bx menos at, ¿no? Aquí es este resultado que tienen acá. Bien, veamos un ejemplo. Resolvamos la ecuación de primer orden. Esto es 4u de x menos 3u de t igual a 0, junto con la condición auxiliar u en 0t es t cubo. Por 2 tenemos que u de xt es de la forma bx, fíjense, es de la forma bx menos at, ¿no? Pero fíjense, yo estoy trabajando con las ecuaciones de la forma ax, fíjense con las ecuaciones que yo estoy trabajando. Estoy trabajando con esta ecuación, con la ecuación a acompaña a la u de x y la b acompaña a la u de t. Y la solución entonces es b de t, fíjense cómo son las soluciones, b de x menos a de t. Entonces, cuando aquí a vale 4 y b vale menos 3, b vale menos 3. Entonces la solución u de x te va a ser una f de menos 3x menos 4t. Menos 4t. Es una solución general. Pero para determinar quién es f, utilizo la condición inicial, que es u en 0t es igual a t cubo, ¿no? Esa es la condición inicial del problema, ¿no? Y u en 0t no es la condición, es t cubo. Entonces, u en 0t, cuando la x vale 0, f de menos 4t es t cubo. Haciendo el cambio, omega o w igual a menos 4t, me queda que f de omega es menos igual, el t lo reemplazo, f de omega es igual a menos omega cubo sobre 66. Sobre 66. Reemplazo la t es menos omega sobre 4, eso lo elevo al cubo, menos omega sobre 4 al cubo, menos omega cubo sobre 16. Por lo tanto, la función f de algo va a ser menos s algo al cubo sobre 16. Por lo tanto, el u de xt, que es igual a f de menos 3x menos 4t, va a ser igual, según la definición de f, va a ser s algo elevado, menos s algo elevado al cubo sobre 64. Por lo tanto, u de xt viene dado de esa forma. Ahora resolveremos una ecuación con coeficientes variables. Fíjense, el coeficiente ahora es variable. Ahora tengo a y b, y el a vale 1 y el b vale t. Para resolver 4 usaremos el método geométrico. La ecuación diferencial 4 afirma que la derivada direccional en la dirección del vector ut es 0. Las curvas en el plano xt con 1t como vector tangente tienen pendiente t. Ahí está. Su ecuación es esta, de t sobre dx igual a t sobre 1. Esta ecuación diferencial tiene solución. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y tiene solución t igual a c e a la x. A estas curvas se llaman curvas características de la ecuación diferencial 4. Sobre cada curva, sobre cada una de estas curvas, u de xt es constante, ya que la derivada de dx la derivada con respecto a x de u de x ce de x, eso es igual a 0. Por lo tanto, u de x, c de x igual a u de 0, c a la 0, que es u de 0c, es independiente de x. Haciendo t igual a c de x, encuentro que c vale e a la menos xt. Por lo tanto, u de xt es igual a esta expresión que está acá, y por lo tanto u de xt es f de e a la menos x de t, que es la constante c.
Bien, en la solución general de esta ecuación diferencial parcial, donde nuevamente f es una función arbitraria de solamente una sola variable. Aquí viene otro ejemplo. Aquí viene otro ejemplo. Encuentre la solución esta, que satisface esta condición auxiliar, haciendo x igual 0 en 7, haciendo x igual 0 en 7, tenemos que t cubo es igual a esto que está acá. Entonces f de t es igual a t cubo, por lo tanto u de xt es esto al cubo, es esta expresión que está acá. Bien, aquí yo resuelvo ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando el método de las características. Pues. Sí. Aquí están. Se resuelve esto. Bien. Yo les voy a hacer una pequeña práctica con estas ecuaciones de primer orden, ¿no? Resolver la ecuación diferencial parcial esta por el método de las características. Entonces, de x sobre 1 igual a de t sobre 2x de cuadrado y de du igual a 0, resuelvo acá. Entonces, para resolver esto, hago variables separables. Me quedan estas expresiones que están acá. Estas curvas son las características. De nuevo, u de xt es una constante sobre cada una de las dichas curvas. Bien. Así que u de xt es igual a f de c. Y hay que hallar quién es esta c. Esta c la hallo. Esta c la hallo. Trabajando acá, ¿no? Trabajando acá. Paso la c para allá. Y me queda x cuadrado más 1 sobre t. La hallo de acá. La c la hallo de acá. Bien. Las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales generalmente dependen de unas funciones arbitrarias, en lugar de constantes arbitrarias, que es lo que pasa en las ecuaciones diferenciales ordinarias. En las ecuaciones diferenciales ordinarias son constantes arbitrarias y en las parciales son funciones arbitrarias. Y allí, esa es una de las razones para que ustedes vean que el espacio de la solución de una ecuación diferencial parcial de dimensión infinita, porque tengo infinitas funciones linealmente independientes, que van a ser los vectores linealmente independientes, que van a generar la base del espacio de esa dimensión infinita. Cosa que no acontece, digamos, con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, nosotros vamos a estudiar básicamente ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. De segundo orden. La ecuación diferencial parcial de segundo orden más general tiene la forma 1 que está aquí. A, B, C, D, E, G, todas estas pueden ser constantes o pueden ser funciones de T o X, ¿no? Bien. Asumimos que al menos uno de los coeficientes principales, los principales son los que corresponden a las derivadas de segundo orden, ¿no? Son A, B y C. Esto es lo que se llama la parte principal de la ecuación diferencial, la parte que tiene la derivada de mayor orden, pues. La parte principal corresponde a esta parte que está acá. Bien. Asumamos que al menos uno de los coeficientes principales A, B, C no es idénticamente nulo, ya que de lo contrario la ecuación sería de primer orden. Lo que determina el tipo de una ecuación diferencial parcial es su discriminante. Su discriminante. Como sea b cuadrado menos 4c. Recordemos que el discriminante de la ecuación cuadrática, esto que está acá, cuya solución describe, esto viene en las formas cuadráticas, esto es geometría analítica, en geometría una forma cuadrática tiene esta forma, cuyas soluciones describen curvas planas, una sección cónica, en los casos no degenerados, el discriminante de 2 fija su tipo geométrico. Esto es una hipérbola si delta es mayor que 0, es una parábola si el discriminante, pues si delta, que es esto que está aquí, si b cuadrado menos 4c es mayor que 0, igual a 0, menor que 0, o menor que 0. Esto va a estar relacionado, en el caso del plano,
o lo que vayan a hacer las curvas con las curvas características. Pues nosotros vamos a ver, digamos, que a resolver esta ecuación, si delta es mayor que 0, a resolver la ecuación característica, si delta es mayor que 0, para una ecuación de segundo orden, la ecuación característica va a ser una ecuación de segundo orden, y vamos a ver, digamos, que va a tener dos raíces reales por 0. Si delta es igual a 0, hay solamente una raíz real, y si delta es menor que 0, hay una sola raíz y subconjugada que son complejas. Entonces, solamente en el caso hiperbólico voy a tener características reales diferentes. En el caso parabólico tengo una característica para una sola. Y bueno, y eso va a estar muy relacionado, digamos, con el planteamiento con el hecho de que un problema sea bien o mal planteado, de acuerdo a donde dé los datos, las condiciones iniciales, si lo doy sobre características o no lo doy sobre características. Pero en eso no nos vamos a meter, ese no es nuestro objetivo del curso, pues. Estudiar problemas bien planteados, mal planteados, o en donde sean las condiciones iniciales sobre o no sobre características. Esto motiva la escogencia de la terminología usada para clasificar las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Entonces, la punto xt de la ecuación diferencial parcial 1 se llama hiperbólica si allí el discriminante es mayor que 0, parabólica si el discriminante allí es igual a 0, y elíptica si el discriminante allí es menor que 0. Y es singular en el caso que A sea igual a B, igual a C, igual a 0. En particular, la ecuación de onda tiene discriminante 4, por lo tanto es hiperbólica. La ecuación del calor tiene discriminante 0, así que es parabólica. Y la ecuación de Poisson, tiene discriminante igual a menos 4, que es menor que 0, y ella es elíptica. Cuando los coeficientes A, B y C varían, el tipo de la ecuación diferencial parcial puede variar. El tipo de la ecuación diferencial parcial, perdón, ¿dónde está? En la teoría, cuando los coeficientes A, B y C varían, el tipo de la ecuación diferencial parcial puede variar en todo el dominio. Las ecuaciones que cambian de tipo son menos comunes, también son más difíciles de analizar y resolver, tanto analíticamente como numéricamente. En la teoría de aerodinámica supersónica aparece la ecuación de Tricomi, que es X por la derivada segunda de U con respecto a T cuadrado, pero la derivada segunda de U con respecto a X cuadrado igual a 0. Comparando con 1, encontramos que A es igual a X, B es igual a 0 y C es igual a menos 1. Mientras que D es igual a E, igual a F, igual a G, igual a 0. En este caso particular, el delta, que es B cuadrado menos 4C, es igual a 4X. Y de aquí que la ecuación es hiperbólica cuando X es mayor que 0, elíptica cuando X es menor que 0 y parabólica sobre la recta de transición que es X igual a 0. En el modelo físico, la región hiperbólica corresponde al flujo subsónico, mientras que la región elíptica corresponde al flujo supersónico. Eso tiene que ver con el número de Mach, cosas de esas. Eso no, eso lo ve en mecánica fluido, de flujo compresible, dinámica de gas, cosas de esas. El borde transicional parabólico representa la línea de choque entre las regiones subsónicas y supersónicas. Esa es una región, digamos, donde se produce una discontinuidad. El familiar estruendo cuando un avión pasa la barrera del sonido. Para la barrera del sonido. El mismo análisis se puede hacer para cualquier número de variables, ¿no? Usando un poco de álgebra lineal, supongamos, bueno, lo puedo hacer para sistemas, pues. Aquí no nos vamos a meter con esto, vamos a olvidarnos todo esto, vamos a dejar todo esto, estas definiciones para sistemas. Bien,
Vamos entonces a entrar a lo que se llama el método de la separación de variables. Separación de variables. Las tres ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden que estudiaremos son la ecuación de onda, que describe vibraciones y ondas en medios continuos, incluyendo ondas de sonido, ondas de agua, ondas elásticas, ondas electromagnéticas y así sucesivamente. La ecuación del calor o ecuación de la difusión, que modela procesos de difusión, incluyendo la energía termal en sólidos, solutos, en líquidos y poblaciones biológicas. La ecuación de Laplace y su contraparte no homogénea, que es la ecuación de Poisson, que gobierna mecanismos de equilibrio a las soluciones de la ecuación de Laplace, se les conoce como funciones armónicas. Bien, ecuación de la onda. Comenzaremos con una breve derivación física de la ecuación de la onda, ¿no? Consideremos una cuerda elástica, flexible, homogénea, de longitud L, que experimenta pequeñas vibraciones. También suponemos que los extremos están sujetos de alguna forma. Como ejemplo, podemos pensar en un instrumento de cuerda, una guitarra, ¿no? Con las cuerdas fijas en los extremos. Estudiemos el movimiento de cada una de las partículas que constituyen la cuerda. Sea alfa la coordenada X de una partícula cuando la cuerda está en la posición horizontal de equilibrio, ese alfa. Sea alfa, fíjense, sea alfa, la coordenada X de una partícula cuando la cuerda está en la posición horizontal de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, esta. Y aquí la levanto. Este es el desplazamiento, el desplazamiento original de aquí. Bueno, y la suelto y bueno, y voy a estudiar la propagación de las ondas, pues, las vibraciones de las ondas. Supondremos que la pendiente de la cuerda es pequeña, en cuyo caso se puede demostrar que el desplazamiento B se puede despreciar. Así, con una primera aproximación, el movimiento es completamente vertical. De esta manera, fíjense, de esta manera el desplazamiento vertical U depende de X y T. O sea, voy a tener las vibraciones en la cuerda van a ser de manera transversal. Van a ser perpendiculares al eje de las X, las vibraciones de la cuerda. Ahora conseguiremos un segmento infinitesimal de la cuerda. Entonces tengo el segmento infinitesimal, tengo una X, entonces tengo una tensión en los extremos. En este extremo la tensión es T de XT y en este es T de X más delta de X más T. Y forman estos ángulos con la tangente. Forman estos ángulos con la tangente. Bien, queremos deducir una ecuación en derivadas parciales que describa cómo la posición U cambia con el tiempo. Para ello analizaremos la ley de Newton para una masa puntual. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Veamos cuáles son las fuerzas que actúan en este segmento de la cuerda. Vamos a ver qué fuerzas actúan en este segmento de la cuerda. Supondremos que hay fuerzas que actúan solamente en la dirección vertical. Solamente en la dirección vertical. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Al igual que fuerzas que actúan sobre los extremos del segmento de la cuerda. También suponemos que la cuerda es perfectamente flexible. Es decir, no ofrece ninguna resistencia a doblarse. Esto quiere decir que la fuerza ejercida por el resto de la cuerda sobre los puntos extremos del segmento es tangencial a la cuerda. A esta fuerza tangencial se le llama la tensión de la cuerda y denotamos su magnitud por T de XT. La pendiente de la cuerda se puede expresar por DI sobre DX. Es la tangente del ángulo θ de XT y eso es lo que llamo de DU con respecto de X o U sub X. La componente horizontal describe el movimiento horizontal que suponemos es pequeño
y pueda despreciarse. Fíjense, yo aquí no estoy suponiendo desplazamientos horizontales, sino los desplazamientos van a ser transversales. Por eso lo puedo despreciar. La ecuación del movimiento vertical establece que la masa, que es la densidad por la longitud, por la componente vertical de la aceleración, de la derivada segunda de u con respecto a t cuadrado, es igual a la componente vertical de las fuerzas de tensión más la componente vertical de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, bueno, aquí están. Me comí aquí esto. Donde T de Xt es la tensión, U de Xt es la componente vertical de la fuerza que actúa sobre el cuerpo por unidad de masa, dividiendo, haciendo las cuentas, para ángulos pequeños, la tangente de tita es esto, parcial de U con respecto a aquí, se parece a esto, como el ángulo es pequeño, coseno de cero es 1, entonces seno de tita sobre coseno de tita, para tita pequeño se parece al seno de tita, y por lo tanto, la última expresión se convierte en esto que está acá. Si la cuerda es perfectamente elástica, la tensión T de Xt se puede aproximar por una constante. En este caso, las pequeñas vibraciones verticales de una cuerda muy tensa se rigen por esta ecuación, por la ecuación 5. Si la única fuerza externa que actúa por unidad de masa es la gravedad, entonces Q de Xt es menos la gravedad. En muchos casos, ρ por la gravedad es mucho menor que el valor absoluto de T sub 0, la derivada segunda de U con respecto a X cuadrado. Esto es, la fuerza debido a la gravedad es muy pequeña comparada con la tensión que puede despreciarse, y así 5 se escribe como esto que está acá. Aquí puse una nota en rojo. Nota U de T no es la misma, no es lo mismo que C. U de T es la velocidad con la que se desplaza la cuerda, mientras que C es la velocidad de propagación de las ondas. C es la velocidad de propagación de la onda a lo largo de la cuerda, mientras que U de T es la tasa de cambio del desplazamiento de una partícula puntual en la cuerda. Entonces me queda esta ecuación que está acá. Y esta va a ser la ecuación de la cuerda, esta que está acá. Bien, la velocidad C cuadrado es tensión sobre densidad, y esto va a tener dimensiones C, la raíz cuadrada de T0 sobre ρ0 va a tener dimensiones de velocidad. A la ecuación 7 se le conoce como la ecuación de la onda unidimensional. Para una cuerda uniforme, C es una constante. Bien, ahora esta ecuación 7, que es la ecuación de la cuerda, para resolverla, depende en la región donde está trabajando, tengo que darle condiciones iniciales y condiciones de borde, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Ya hemos visto que una ecuación diferencial parcial puede tener muchas soluciones. Ahora, para tener una única solución, es necesario imponer algunas condiciones auxiliares. Estas condiciones son motivadas por la física y ellas son de dos variedades. Bien, de dos variedades. Condiciones iniciales y condiciones de borde. Una condición inicial específica, el estado físico en un tiempo particular T sub 0. Entonces, para la ecuación de onda existe un par de combinaciones iniciales. Uno es lo que se llama la posición inicial de la cuerda, y el otro es la velocidad inicial de la cuerda. U de X, T0 es phi de X, y la parcial de U con respecto a T en X, T0 es sigma de X. Donde phi de X es la posición inicial de la cuerda y sigma de X su velocidad inicial. En cada problema físico tenemos un dominio D en el cual la ecuación diferencial parcial es válida.
Por ejemplo, para la cuerda vibrante, tomamos como D el intervalo 0L. O sea, estamos trabajando con una cuerda de longitud L. Así que los bordes de D son X igual a 0 y X igual a L. Las tres más importantes condiciones de borde son condiciones de tipo Dirichlet, que son las condiciones dadas en los extremos 0 y L en la función U, en U en 0T y U en LT son dadas. La condición de Neumann, esto es cuando doy en las derivadas, cuando la doy en U de X en 0T y U de X en LT, en las derivadas, son dadas. Y la condición de tipo Robin, que es esta que está acá, es parcial de U con respecto a aquí. Esto es un problema, estos son los problemas más difíciles, estos problemas que están acá, de tipo Robin, porque son los que además son más difíciles para poder obtener, para resolver el problema de valor propio y obtener los valores propios y las funciones propias por la forma en que es la condición inicial. O sea, obtener los valores propios cuando tengo condiciones de tipo Robin, eso conlleva a hacer estudios numéricos o hacer un estudio gráfico. Y es lo más complicado, pues. Eso sí, tiene una gran aplicación. Por ejemplo, si estuviera hablando de la ecuación del calor o de la difusión, bueno, en el momento en que tenga procesos de absorción y radiación, allí van a aparecer este tipo de condiciones, pues. Este tipo de condiciones. Este tipo de problemas, por lo general, se le saca el cuerpo, pero yo les voy a mandar una nota que para ustedes no se lo voy a evaluar, pero para los cursos de matemáticas sí, sobre las condiciones de tipo Robin. Bien, en el caso de la cuerda vibrante, si ambos extremos de la cuerda están fijos, como la cuerda de un violín, tenemos condiciones de Dirichlet homogéneas. Es este caso. Estas son las condiciones de Dirichlet homogéneas. Esto quiere decir que los extremos, la cuerda está fija, no hay desplazamiento, no se mueve. Ahora, si un extremo de la cuerda es libre para moverse transversalmente, sin resistencia, digamos a lo largo de un carril sin fricción, entonces no hay tensión. T en dicho extremo, y así U de X en 0T es 0, o la derivada de U con respecto a X en LT es 0. Eso quiere decir que no hay tensión, que allí se puede desplazar, pues. Ahí se puede, en este caso, pues, se puede desplazar. En el caso de la cuerda vibrante, a la condición de Robin se le conoce como la condición de frontera elástica. Si en el extremo X igual 0 atamos a la cuerda a un sistema de resorte, aquí está fija, aquí atamos un sistema de resorte, en el extremo X igual 0, la versión homogénea de la condición de contorno elástico es esto que está acá. De 0 parcial de U con respecto a X en 0T es igual a KU en 0T. Si la solución de contorno elástica tiene lugar en X igual a L, cambia el signo, ¿no? Aquí cambia el signo. Aquí cambia el signo. Parcial de U con respecto a X en LT igual a menos KULT. Observe que hay un cambio de signo, como veremos cuando estudiemos la ecuación del calor, que esta es la misma elección de signo que tiene lugar en la ley de enfriamiento de Newton. Bien, entonces, después vamos a la ecuación del calor. Fíjense, la ecuación del calor, consideramos una varilla de longitud L, agarramos una sección transversal de la varilla, ¿no? Formada por X y X más delta de X. Entonces, fíjense, phi de XT es como digamos el flujo que entra, phi de X
más delta de X, 3 como el que sale. Entonces, bien, sea E de XT la densidad de la energía térmica. La energía térmica es igual a E el área por delta de X, que eso es volumen. La energía térmica entre X y X más delta de X varía con el tiempo debido al flujo a través de la frontera, que son las secciones entre X, que es la sección entre X y X más delta de X, y a la energía general en el interior debido a fuentes positivas o negativas de energía térmica. Suponiendo que la superficie lateral está aislada, no hay flujo de calor a través de esta superficie. Si phi de XT es el flujo de calor, que es la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo que fluye hacia la derecha por unidad de área, denotemos por Q mayúscula de XT una fuente de calor interna que puede ser debido a reacciones químicas, calentamiento eléctrico. Todo este proceso de flujo de calor se puede escribir mediante las ecuaciones estas. Están estas ecuaciones que estamos derivando. Bueno, y llego a esta expresión que está aquí, 3. En esta está E y phi. Hay dos incógnitas y una sola ecuación. Una sola ecuación. Está phi, flujo, esta energía. La presencia del signo menos en 3, olvidando el efecto de la fuente, significa que la energía calorífica debe de crecer entre X igual a y X igual B. Denotemos por U de XT la temperatura de la varilla, sea E de XT igual a C de X, Rho de X, U de XT. Esta es la relación básica entre energía térmica y temperatura, donde C de X es el calor específico, Rho de X es la densidad de masa, la masa por unidad de volumen, así que la parcial de E con respecto a T es igual a C de X, Rho de X, parcial de U con respecto a T. Reemplazando 5 en 3, obtenemos la ecuación 6. Tenemos la ecuación 6. Pero fíjese, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Yo no conozco ni la U ni a la phi. En 6 vemos que esta ecuación tiene dos incógnitas, U y phi. Necesitamos una expresión que relacione el flujo de calor, phi, con la temperatura U. Hay que buscar una relación entre phi y U. Esta relación es la ley de Fourier de la conducción de calor. En problemas de difusión es lo que llaman la ley de Fick, que es la misma ley, pero tienen interpretaciones distintas. Pues. Donde K sub 0 es la conductividad térmica, mide la capacidad del material para conducir calor. Así 6 se convierte en esta expresión, en 8. Todos los coeficientes térmicos, C, Rho y K sub 0, dependen del material y por ello pueden ser funciones de X. En el caso especial de una varilla uniforme, C, Rho y K sub 0 son constantes y 8 se convierte en 9, donde ahora son constantes. Además, si no hay fuente, es decir, si Q es igual a 0 y después de dividir por C, Rho, se tiene la expresión 10, que la parcial de U con respecto a T es K parcial, la derivada parcial de orden 2 de U con respecto a X cuadrado, donde la constante K es K sub 0 mayúscula C sobre Rho, se conoce como difusividad térmica, y a la ecuación 10 se le conoce como la ecuación del calor en ausencia de fuente, y las propiedades térmicas del material son constantes. Otras magnitudes físicas, además de la temperatura, se comportan de forma similar, cumpliendo la misma ecuación diferencial 10. Por esta razón, 10 se conoce también como ecuación de difusión. Por ejemplo, si U de XT denota la concentración de un compuesto químico, satisface la ecuación de difusión 10. Bien. Las ecuaciones diferenciales parciales 9 o 10 tienen una derivada respecto al tiempo. En este caso, el problema del valor inicial consiste en resolver la ecuación diferencial parcial con una condición inicial, a diferencia de lo visto con la ecuación de onda,
donde la derivada con respecto al tiempo es la derivada segunda, razón por la cual allí se dan dos condiciones iniciales con respecto a la posición inicial de la cuerda y a su velocidad inicial respectivamente. En el caso de la ecuación del calor, la condición inicial U de x0 igual a F de x representa la distribución inicial de temperatura. Entonces, condiciones de borde o de frontera. Para resolver la ecuación diferencial 9 o 10, o sea, bien sea la del calor o bien sea la de onda, se necesita una condición de frontera en cada extremo de la varilla. La condición apropiada se elige dependiendo del mecanismo físico que esté actuando en cada extremo. A menudo, dicha condición de frontera depende tanto del material del que se compone la varilla como del material exterior circundante, temperatura dada en un extremo de la varilla. Frontera aislada, en este caso se da el flujo de calor en lugar de la temperatura. Hay frontera aislada. Entonces, en vez de U, doy la derivada de U con respecto a X, que es el flujo de calor igual a esta expresión, donde phi de t es una función dada. Si parcial de U con respecto a X en el extremo 0 es 0, esto significa que el extremo X sub 0, que el extremo X igual a su 0, está aislado. Entonces no hay flujo de calor en X igual a 0. O sea, cuando no hay flujo de calor en un extremo, esta es la condición de borde. No hay flujo de calor en ese extremo. Está aislado. Esto es lo que quiere decir acá. Pero bien, nosotros tenemos que buscar una relación entre U y phi. Algo que me relacione la temperatura o la temperatura con el flujo de calor. Y ahí viene la ley de enfriamiento de Newton. Cuando una varilla unidimensional está en contacto en los extremos con un fluido en movimiento, por ejemplo, cuando una varilla unidimensional está en contacto en los extremos con un fluido en movimiento, por ejemplo, el aire, entonces no son apropiadas ninguna de las condiciones de frontera dadas anteriormente. En este caso, ocurre un proceso de transferencia de calor denominado convección. Los experimentos prueban que con una buena aproximación, el flujo de calor que sale de la varilla es proporcional a la diferencia de temperatura entre la varilla y la temperatura externa dada. A esta condición de frontera se le llama ley de enfriamiento de Newton. En el extremo X igual a 0, esta ley implica que el flujo de calor parcial de U con respecto a X es menos H, el calor, la temperatura en 0, menos la temperatura del medio ambiente, ¿no? La V de T. Bien. Y en el extremo X igual a L viene dado de esta forma la condición de borde. La otra ecuación que se estudia, además de la onda y del calor, es la ecuación de Laplace y de Poisson. La ecuación de Poisson es la ecuación de Laplace no homogénea, con un término no homogéneo. Bueno, estas ecuaciones surgen como las ecuaciones de equilibrio en numerosos sistemas físicos importantes. Por ejemplo, podemos interpretar a U de xy como el desplazamiento de una membrana. En mecánica de fluidos, U de xy representa la función potencial, cuyo gradiente, V igual a gradiente de U, es el campo vectorial de velocidades del flujo de un fluido plano estacionario. En dos dimensiones, la ecuación de Laplace de una ecuación diferencial parcial es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, que el laplaciano de U, que se escribe como derivada segunda de U con respecto a x cuadrado, más la derivada segunda de U con respecto a y cuadrado igual a 0.
A la solución U de xt de la ecuación de Laplace se le llama función armónica. O sea, todas las soluciones de la ecuación de Laplace son funciones armónicas. Una función es armónica si es una solución de la ecuación de Laplace. La versión no homogénea de la ecuación de Laplace se llama ecuación de Poisson. Ahí tengo la ecuación de Poisson. En este caso, la ecuación del calor, en el caso de la ecuación del calor, y las posibles fuentes de calor son independientes del tiempo, es posible que existan soluciones estacionarias de la ecuación del calor que verifican las condiciones de frontera estacionarias. Entonces, es eso que tengo acá. En el caso de coeficientes térmicos, satisface la ecuación de Poisson, el laplaciano de U igual a menos Q sobre K0, donde si no existen fuentes Q igual a 0, entonces el laplaciano, o sea, el laplaciano de igual a 0, esto es el laplaciano de la distribución de temperatura es 0. Condiciones de borde o frontera para la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace aparece en el estudio de una amplia clase de fenómenos físicos conocidos como fenómenos estacionarios. Estos fenómenos se caracterizan por el hecho de que ellos no dependen del tiempo. Por lo tanto, en estos casos no se tiene condiciones iniciales. Consideremos, por ejemplo, la distribución de temperatura U en estado estacionario en un cuerpo isotrópico homogéneo. Isotrópico quiere decir que mantiene que las propiedades que tienen una dirección se mantienen en cualquier dirección que se tome. No varía las propiedades con respecto a la dirección que tomemos. Isotrópico. Puesto que U no depende del tiempo, esto es, no depende de la variable T, parcial de U con respecto a T es 0, y la ecuación del calor se convierte en la ecuación de Laplace. Si gamma denota el interior del cuerpo y omega está contenido en el plano, la distribución de temperatura en estado estacionario U de xy debe satisfacer la ecuación de Laplace. La ecuación 1 tiene infinitas soluciones. Para obtener una solución particular que describa la distribución actual de temperatura en el cuerpo, se requiere que se den condiciones suplementarias adicionales. Estas condiciones son las condiciones de borde o frontera y, como ya hemos visto, ellas son de 3 tipos: Dirichlet, Neumann y Robin. Y ahí tenemos las 3 condiciones, pues. La primera es dada sobre U, la segunda sobre la derivada y la tercera, que es la más complicada, sobre U y la derivada. Estas son las condiciones de Robin, Neumann y Dirichlet. Bien. Entonces, resolver el problema de frontera con la condición de borde 2 se llama problema de Dirichlet. Si tiene la ecuación de Laplace con la condición de frontera 3, el problema se llama problema de Neumann. Análogamente, la ecuación de Laplace 1 con la condición de borde 3 se llama problema de Robin. Y son problemas difíciles. Para resolver el problema de Neumann, esto es encontrar una U que sea continuo en omega unión el borde de omega, que es lo que llamo la clausura de omega con una raya arriba, esa es la clausura de omega, que es la unión de omega con el borde de omega, que es armónica en omega, y el dato es que la parcial de U con respecto a n, que es el vector normal unitario exterior de la superficie, es igual a g de xy. La data o el dato inicial es g de xy. Esa data debe satisfacer la condición de solubilidad o compatibilidad integral sobre el borde de g de xy desde sigma es igual a 0. Debe verificar esta condición.
En efecto, para resolver el problema de Neumann, esto es encontrar una U que verifique esto, que es armónica en omega y parcial de U con respecto a n en x y g de x y. La data, esta g de x y, debe satisfacer la condición de solubilidad, que es la integral sobre omega de g de x y desde sigma es igual a 0. Esta es la g de y, la que viene. En efecto, puesto que U es armónica, eso quiere decir que satisface la ecuación de Laplace, porque es armónica. Entonces, usando el teorema de la divergencia, esta integral de superficie, esta integral de línea, la divergencia de B por D, este es el teorema de la divergencia. Entonces, para mí, el laplaciano de U es la divergencia, este producto es la divergencia del gradiente. El laplaciano de U es la divergencia del gradiente de U. Entonces se tiene, por ser U armónica, satisface la ecuación de Laplace. Entonces tengo esto igual a 0, aquí está. Entonces esto es igual a 0. Esto es 0. Y esto es igual a esto que está aquí. Aplico el, ahora mi B grande no es B, sino es gradiente de U. Gradiente de U. Entonces aplico el teorema de la divergencia y esto es ahora gradiente de U por N, y esto es la derivada en la dirección N, derivada direccional, y de U con respecto, eso es G de X, y. Y todo esto es igual a 0. Porque esta es armónica. La U es armónica. Bien, así tenemos entonces que la integral sobre omega, sobre el borde de omega de G de X y de décima es 0. Entonces, fíjense, esta es una cuestión muy importante que uno debe verificar para ver si la ecuación de Laplace con las condiciones de Neumann van a tener solución o no van a tener solución. Entonces, fíjense, para resolver el problema de Neumann, entonces la data inicial debe satisfacer la condición de solubilidad, que es esta, que es la que acabamos de ver. Que es lo que acabamos de ver. Bien, la interpretación física de U como la temperatura en estado estacionario en omega, con flujo de calor dado en el borde de omega, explica la necesidad de la condición 5, ¿no? 6. 5. De la condición 5. La cual requiere que el flujo de calor total a través del borde de omega debe ser 0. Si esto no fuese el caso, habría un cambio neto en la energía calórica contenida en omega, y tal cambio es imposible bajo condiciones estacionarias. Bien, entonces, cada vez que uno vaya a resolver con la ecuación de Laplace un problema de tipo Neumann, debe cerciorarse de que se va a cumplir este hecho. Bien. Ahora vamos a entrar ya pues más al cálculo que nos interesa, que es el método de separación de variables para resolver estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Recuerden ustedes, este es un método que me permite, este es un método que voy a utilizar para resolver fundamentalmente ecuaciones diferenciales parciales lineales con coeficientes constantes. Y esto es un método que me transforma la ecuación diferencial parcial
en ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es la ventaja de este método, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros queremos resolver el problema de la propagación de ondas en una cuerda elástica, digamos, de longitud L, donde hemos fijado los extremos en 0 y en L. U en 0T es 0 y U en LT es 0, donde la disposición inicial de la cuerda es esta: U de X0 igual a F de X. U de X0 igual a, perdón, no estoy con la cuerda, estoy con el calor. Perdón, estoy hablando de la cuerda. Esta es la ecuación del calor. Yo quiero estudiar la distribución de temperatura, con los extremos, donde los extremos están a una temperatura cero. Los extremos están en una temperatura cero, no están aislados, están a temperatura cero. Y la distribución inicial de temperatura es igual a F de X. Encuentre a U de XT. Bien. Entonces, para encontrar la solución de este problema, buscamos a la U de XT en forma de variables separables. Entonces, la U de XT la escribimos como el producto de la X de X, T de T distinto de 0. Buscamos la solución en esta forma. Eso es lo primero que hacemos. Y derivamos con respecto a T, y derivamos 2 veces con respecto a X, y esos valores los reemplazamos en la ecuación 2. Aquí está la derivada con respecto a T, y aquí está la derivada con respecto a X. Al reemplazar en 2, obtenemos todo esto que está acá. Me queda una función que depende solo de T. Me queda aquí una función que depende solo de X. Como esto depende de T y esto depende de X, la única manera que ellas sean iguales es que eso sea igual a una constante, que va a ser la constante de separación. Por lo tanto, yo tengo T' de T, K de T de T, igual a la derivada segunda de X sobre X de X, igual a menos lambda. Igual a menos lambda. Y bien, me planteo, de aquí veo que voy a tener 2 ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias. Una de primer orden en T y otra de segundo orden en X. Bien, trabajando por separado cada una, obtengo esta expresión para la X y esta otra para la T. Así obtenemos 2 ecuaciones diferenciales ordinarias que voy a resolver. Bien, la solución producto debe cumplir también las 2 condiciones de borde homogéneas. Así, U de 0T, X de 0T de T igual a 0. Eso va a implicar que X de 0 es 0, ya que T de T no puede ser 0. Y la condición en el extremo X igual a L, que es U de LT, eso va a ser igual a X de L, T de T igual a 0. Y eso va a implicar que X de L igual a 0. Así tenemos el siguiente problema de frontera, que está allí. Fíjense ustedes, ahora tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Este es un problema, esto es lo que se llama un problema de valor de frontera, ¿no? Un problema de valores de frontera propio, también. Problema de valores propios. Aquí yo voy a conseguir los lambda, que van a ser valores propios, y los x sub n de x, que van a ser las funciones propias asociadas a esos valores propios. Se puede probar que lambda debe ser real para que existan soluciones no triviales del problema de frontera 10, en este caso. Ahora, yo tomo una solución de la forma x de x igual a m de x, derivo por segunda vez todas esas expresiones que están allí,
las voy a verter, las voy a sustituir en mi ecuación diferencial ordinaria. Sustituyendo en la ecuación diferencial ordinaria, obtenemos el polinomio característico m cuadrado igual a menos lambda. Las soluciones correspondientes a las dos raíces tienen propiedades muy diferentes, dependiendo del valor de lambda. Si lambda es mayor que 0, entonces eso van a ser raíces imaginarias puras. Si lambda es igual a 0, obtengo que va a ser una solución real, m igual a 0. Y si lambda es negativo, m es más o menos raíz de menos lambda. Las dos raíces son reales, una positiva y otra negativa. A estos valores especiales de lambda los llamaremos autovalores o valores propios del problema de frontera 10, para las cuales existen soluciones no triviales x de x que llamaremos autofunciones o funciones propias o correspondiente al autovalor lambda. Ahora consideremos en primer lugar el caso en que lambda es mayor que 0. Si lambda es mayor que 0, así la solución de x segunda de x igual a menos lambda x de x viene dada por x de x coseno C1 coseno raíz cuadrada de lambda x más C2 seno raíz cuadrada de lambda x. Esa es la expresión 11. Aplicando ahora la condición de borde en x igual a 0, si aplico allí x en 0 es 0, entonces me va a dar x de 0 es C1 coseno de 0 más C2 seno de 0. Ahora, como x de 0 es 0, veo entonces que C1 por coseno de 0 es 1, más C2 por seno de 0, que es 0, me va a quedar que x de 0, que es 0, es igual a C1. Por lo tanto, C1 es 0. Si C1 es 0, entonces x de x es la forma C2 seno de raíz de lambda x. Aplicando la condición de borde, x de L igual a C2 seno de raíz de lambda L igual a 0. Eso implica que C2 es 0 o el seno de raíz de lambda L es 0. Si C2 es 0, entonces x de x es 0. Esto es la solución, es la trivial. Y nosotros buscamos aquellos valores de lambda para los que existan soluciones no triviales. Entonces, los dos autovalores deben de cumplir que, entonces tengo que tener que seno de raíz de lambda de cualquier raíz, tengo que ver que seno de la raíz cuadrada de lambda por L es igual a 0. Es decir, que raíz cuadrada de lambda por lambda debe ser un múltiplo de n-pi, para que sea un cero de la función seno de n. O sea, tiene que ser un múltiplo de n-pi. Y de allí despejo el lambda y veo que el lambda es n-pi sobre L al cuadrado. Y ahí llego, ya, fíjense, ya aquí en 13 ya tengo cómo son los lambda, que van a ser los valores propios asociados a mi problema. Van a ser eso que están ahí con n igual 1, 2, 3, puntos suspensivos. Y las autofunciones correspondientes son las x de x igual a C2 seno de raíz de lambda, raíz cuadrada de lambda L, o sea, C2 seno de n pi x sobre L. Entonces ya tengo las funciones propias y los valores propios. Eso lo conseguí con lambda mayor que 0. Si lambda es igual a 0, entonces quiere decir que la derivada segunda de x es 0 y que x de x es una función lineal, C1 más C2 de x. Para determinar si lambda igual a 0 es un autovalor, utilizamos las condiciones de frontera y veo que x en 0 me va a arrojar que C1 es 0. Así, si x de x igual a C2 de x, entonces para x de L igual a 0, eso me va a dar que C2 igual a 0, porque C2 por L igual a 0, L no es 0, sino C2 es 0. Y por lo tanto, x de x es igual a 0.
Esta es la solución trivial, por lo que lambda igual a 0 no es un autovalor para estos problemas. Ahora, si lambda es menor que 0, fíjense, la solución de la ecuación de segundo orden, x segunda de x igual a menos lambda x de x, se me transforma en, ok, la solución de x segundo de x igual a menos lambda x de x va a ser esa combinación de exponenciales, ¿no? X de x igual a C1 e a la raíz cuadrada de menos lambda por x. Recuerden que lambda es menor que 0, o sea, menos lambda es mayor que 0, más C2e a la menos raíz cuadrada de menos lambda de x. También podemos hacer lambda igual a menos s y nos queda esa ecuación. Nos queda x de x igual de esta forma. Frecuentemente expresaremos a estas soluciones en términos de las fronteras de las funciones hiperbólicas. Entonces, x de x es C1 coseno hiperbólico de raíz cuadrada de s por x, más C2 seno hiperbólico de raíz cuadrada de s. Doy las condiciones iniciales. X en 0 es 0, eso da que C1 es 0. Así nos queda x de x es igual a C2 seno hiperbólico de raíz cuadrada de sx. Y x de L es C2 seno hiperbólico de raíz cuadrada de SL igual a 0. Como raíz de cuadrada de SL es mayor que 0, el seno hiperbólico no se anula cuando el argumento es positivo. Se sigue que C2 es 0. Por lo tanto, x de x es 0 y nuevamente obtenemos las soluciones triviales, de manera que no existen autovalores negativos. Bien. Por otro lado, la temperatura de la ecuación diferencial 9 de primer orden, su solución es T de T igual a C exponencial menos lambda KT. En resumen, hemos obtenido soluciones producto para la ecuación del calor, derivada parcial de U con respecto a T igual a K, derivada segunda de U con respecto a T cuadrado, que cumplen las condiciones de frontera U de 0T igual a U de LT igual a 0, solo cuando lambda mayor que 0. Más específicamente, lambda es npi sobre L al cuadrado. Por lo tanto, la solución producto de la ecuación del calor es esta que está acá, ¿no? La 18. B seno de pi x sobre L e a la menos k npi sobre L al cuadrado t. Donde B es una constante arbitraria. Observemos que el límite, cuando t va a infinito, de U de xt va a 0 por la exponencial que tiene allí. Para poder resolver esta interrogante, requerimos de estudiar series de Fourier. Pero si f de x es un caso muy especial, que f de x sea igual a 4, 0 de 3 pi x sobre L, entonces fíjense ustedes, U de xt viene dada por esa expresión, satisface la condición inicial. La U de x0 es B0 de n pi x sobre L. Si tomamos n igual a 3 y b igual a 4, así la solución de este ejemplo es U de xt igual a 4 seno de 3 pi x sobre L, porque todos los demás van a ser 0, ¿no? Tomamos n igual a 3 y b igual a 4. Ahora bien, por el método de separación de variables, sabemos que seno de n pi xl e a la menos k n pi sobre L al cuadrado t es solución de la ecuación del calor con condición de fronteras nulas. Para todos los valores enteros positivos de n, cualquier combinación lineal de estas soluciones es también una solución de la ecuación del calor lineal homogénea. Por lo tanto, U de xt es esa sumatoria de n igual a 1 a m de bn seno de n pi x sobre L e a la menos k n pi sobre L al cuadrado t. Resuelve a la ecuación del calor con condición de fronteras nulas para cualquier entero positivo m. Hemos sustituido a b por bn
ya que hemos sumado soluciones de la ecuación del calor, teniendo en cuenta que la amplitud de B puede ser diferente para cada solución. La ecuación 19 nos demuestra que podemos resolver el problema 2, 3, 4 si U de x0 igual a f de x tiene esta forma. De no ser así, tenemos que recurrir a la teoría de series de Fourier, que nos garantiza que a la condición inicial U de x0 igual a f de x, la podemos escribir como una combinación lineal infinita de funciones de seno de n pi x sobre L. Algo que se conoce como la serie de Fourier de seno. La serie de Fourier de seno. Y así la solución a nuestro problema viene dado por esta expresión 22. Resta determinar quiénes son los BN. ¿Quiénes son los BN? Para ver quiénes son los BN, utilizamos las fórmulas, digamos, de ortogonalidad. Aquí viene. Entonces, una integral entre 0 y L de seno de n pi xl por el seno de m pi xl de dx es igual a 0 si m es distinto de n y es igual a L sobre 2 cuando m es igual a n. Cuando m es igual a n. Donde m y n son enteros positivos. Bien, multiplicamos ambos lados de 21 por el seno de m pi x sobre L e integramos y usamos este hecho 23. Cuando m es igual a n, eso vale L sobre 2. Cuando m es distinto de n, eso vale 0. Pues integramos, multiplicamos e integramos y utilizamos ese hecho. Cuando m es igual a n, eso vale L sobre 2, la integral. Y cuando m es distinto de n, eso vale 0. Para una suma finita, las integrales de la suma es igual a la suma de las integrales y suponemos esto es válido. F de x, seno de esto es igual a b a la m, integral entre 0 y tal, esto que está acá, d de x. Bien, al hacer esta integral me queda L sobre 2. Así, usando 23, entonces me queda que b a la m va a ser igual a la integral entre 0 y L de f de x, 0 de m pi x sobre L de x sobre el seno cuadrado de m pi x sobre L de x. Pero esta integral me da L sobre 2. Entonces el 2 pasa arriba y el L abajo. Me queda esto que está aquí. Y hemos terminado el problema. Este BM. Bien, vamos entonces a, fíjense ustedes, el próximo problema es, fíjense, este era la conducción de calor con los extremos a temperatura cero. O sea, aquí lo tengo, perdón. Aquí lo tengo, el problema era con los extremos cero. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Este era con los extremos cero. Con los extremos cero. La temperatura en los extremos vale 0. Fíjense que ese problema, las funciones propias fueron senos, las funciones fueron, o los valores propios, seno de n pi x sobre L. Los valores propios fueron n pi sobre L. Entonces, fíjense, para el primer problema, las funciones propias fueron seno de n pi y los valores propios n pi sobre L al cuadrado. Los valores propios. Ahora vamos para el segundo problema. En el segundo problema tenemos la ecuación del calor
pero ahora los extremos están libres. O sea, hay flujo de calor, digamos. En los extremos hay flujo de calor. Hay flujo de calor. Entonces, la misma manera, utilizamos el método de separación de variables, repetimos todo. TDT tiene esta forma. La condición de fronteras aisladas, se verifica esto. Resolución diferencial ordinaria en la variable temporal con las condiciones aisladas. Y eso me da x de x igual a C1 coseno de raíz de lambda al cuadrado de x base 2 seno de raíz de lambda de x, la raíz cuadrada de lambda x. Derivo, evalúo en las condiciones iniciales y bueno, me queda en definitiva que lambda, los valores propios, van a ser npi sobre L al cuadrado. Los mismos que obtuve en el problema anterior. Pero ahora las funciones propias van a ser coseno. Aquí viene la forma donde A es una constante arbitraria. Bien, vamos a determinar entonces qué pasa si lambda igual a 0 puede ser un valor propio o no. Entonces voy acá, si lambda vale 0, entonces mi ecuación va a ser x segunda de x igual a 0, por lo tanto x de x es una recta, ¿no? Derivando con respecto a x me queda c de 2. Y x' en 0 igual a x' en L igual a 0 igual a c de 2. Por lo tanto, existen soluciones no nulas del problema de frontera para lambda igual a 0. Luego son iguales a cualquier constante. La parte dependiente del tiempo también es una constante, ya que E a la menos lambda kt es 1 para lambda igual a 0. Así, para lambda igual a 0, obtenemos la solución producto U de xt C1 por 1 igual a 0, donde a 0 es cualquier constante. No esperaremos encontrar autovalores lambda menor que 0, ya que en ese caso la parte dependiente del tiempo crece exponencialmente. Ahora tomamos una combinación lineal de todas las soluciones producidas por la ecuación diferencial parcial. Esta parte es la que corresponde a lambda 0 y esta parte es la que corresponde a todos los lambda diferentes de 0. Y así podemos hacer que U de xt ahora no es de n igual 1, sino de n igual 0, venga dado por la expresión 18. La condición inicial, U de x0 igual a f de x, si reemplazo por en t igual 0, me queda esta expresión que está acá, la 19. Para completar la solución necesitamos determinar los coeficientes a 0 y a n para n mayor o igual que 1. Para ello usaremos la siguiente relación de ortogonalidad. Esta relación de ortogonalidad que tengo acá. Utilizando esa relación de ortogonalidad e integrando, voy a tener esta expresión de acá. Aquí me faltó la integral. Aquí me faltó la integral. Bien, utilizando la relación de ortogonalidad, se tiene que esto igual a esto que está acá. Bien. Como esta integral del coseno cuadrado de m n pi x sobre L
de L si M es 0 y L2, L medio si M es distinto de 0. Entonces ahí tengo quién es A0 y AM. Y observemos que todas las soluciones para lambda mayor que 0 decaen exponencialmente con el tiempo, mientras que la solución para lambda igual a 0 permanece constante con el tiempo. Por lo tanto, el límite cuando usted tiende a infinito de u de xt es igual a 0, que es igual a 1 sobre L, integral entre 0 y L de f de x de dx. De esta manera, vemos que cuando t va a infinito, u de xt se aproxima al estado estacionario a sub 0 es igual a 1 entre L integral entre 0 y L de f de x de dx. Bien. Entonces, fíjense los dos problemas que hemos visto. En el primer problema, las funciones propias eran senos y los valores propios eran n pi x sobre L con n igual 1, 2 puntos suspensivos. En el segundo problema de valores propios, o sea, cuando están aislados los extremos, las funciones propias resultaron ser coseno de n pi x sobre L. Y los valores propios, los mismos con los anteriores, más el 0. El lambda igual 0 es un valor propio y los lambda n son n pi sobre L al cuadrado, que son los mismos que me dieron para el primer caso. Entonces, lo único que varía entre el primero y el segundo caso es el de las funciones propias. Para el primer problema, las funciones propias son seno de n pi x sobre L, los lambda son n pi L, n pi sobre L al cuadrado. Y para el segundo problema, entonces, las funciones propias no son seno, sino coseno. Y aquí el lambda igual a 0 forma parte del conjunto de los valores propios, además del lambda n igual a n pi sobre L al cuadrado. Bien, vamos a dejarlo allí. Para retomar la clase en este punto que quiero, en el de la conducción de calor en un anillo, con la condición de calor en un anillo, vamos a ver, porque aquí vamos a tener unas condiciones especiales que van a ser precisamente la condición de periodicidad en las condiciones de orden, que van a ser un poco diferentes. Aquí voy a tener condiciones de periodicidad. Y vamos a ver entonces allí que aquí en ese problema, las condiciones cuáles van a ser los valores propios y cuáles van a ser las funciones propias. Bien, lo dejamos allí. Les hablo un poco del examen. Ya he corregido 2 preguntas. Me ha costado mucho corregir porque he tenido problemas con la descarga de los archivos. Ha estado muy lenta la computadora, me bajan o me bajan completo o me bajan, pero bueno, voy a tratar de tenerlos para el miércoles o para el jueves de esta semana, las notas, si me permite la conexión, bajar los archivos, pues, y dar las notas para que ustedes vean, pues. Aunque, como les digo, ya ustedes deben de tener una idea aproximada de su nota, porque ya ustedes vieron, ya yo les mandé las soluciones de los problemas. Y ustedes viendo las soluciones y el procedimiento, he visto, por ejemplo, que el procedimiento del primer problema, la gente utiliza muy alegremente el hecho de que la función sea soporte compacto, pues no manejan muy bien eso, pues. Pero bueno, en líneas generales han salido, hasta lo que he visto hasta ahorita, yo creo que va bien la cosa. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O se durmieron? Porque yo me estaba durmiendo. ¿Me escuchan o no? Parece que no me escuchan. Atención. ¿Alguna pregunta? Ajá. Perdón. Repite la pregunta. No, solo estaba diciendo que sí se escucha bien. Ah, ok.
Bueno, el miércoles seguimos con esto. Después vamos a hacer ejercicio un poco más de esto. Tengo que darle un material sobre series de Fourier. Y bueno, y la última parte sería lo correspondiente a distribuciones temperadas para trabajar la transformación de Fourier y las aplicaciones de resolver estos problemas en dominios infinitos y semi-infinitos. Y con eso evaluaríamos el segundo parcial, haríamos el segundo parcial. Bueno, pero poderle enviarle las notas, yo se las voy a enviar pregunta por pregunta, el puntaje que sacaron en cada pregunta, enviarle esta semana. Vamos a ver si entre el miércoles y jueves, si me lo permite la conexión, les envío las notas. Bueno, nos vemos el miércoles, pues, y gracias. Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, pues.